Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a este proyecto cultural denominado Telemática Cultural. Aquí estamos como todas las semanas y estamos de plácemes porque ya la semana que viene vamos a cumplir 50 conferencias virtuales. Hoy tenemos la 49ª conferencia que vamos a presentar para ustedes. Ya saben, en este proyecto que es libre, gratuito, para usted, para su solaz, para su esparcimiento y sobre todo para su cultura y su conocimiento. Y precisamente como estamos de plácemes, tenemos aquí como invitado al ceramista Mauricio Gamboa, que tenemos el honor de que nos acompañe desde Costa Rica. Y muy bien, pues bueno, Mauricio, él es estudiante del diplomado en Historia del Arte Clásico por la Universidad Anáhuac Online, sociólogo graduado de la Universidad de Costa Rica y cuenta con cursos como el Taller para el Aprendizaje Elemental de Griego Antiguo del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica, así como el curso Los Griegos Antiguos del Wesleyan University Online y Mitología Griega y Romana de la University of Pennsylvania Online. Su experiencia, pues, es ceramista experimental, fundador de The Replica Project, una empresa fabricante de réplicas de cerámicas de culturas de la antigüedad. Usted puede visitar su página en Facebook. Acompáñenlo, va a encontrar cosas muy, muy interesantes y de verdad, créame, divinas. Y bueno, Mauricio, bienvenido. Somos todos ojos y oídos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, un gran saludo desde Costa Rica. Espero que estén bien. Quiero primero que todo agradecer a todas las personas conectadas a esta conferencia. Un sincero agradecimiento por dedicar algo de su tiempo para participar en esta actividad. Quiero también aprovechar para agradecer a la maestra María Gómez Díaz y a la doctora Ana Lourdes Ross, por la invitación que recibí para dar esta charla. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y espero que la presentación sea de su agrado. Eh, bueno, les comento antes de todo un poquito del cómo y el por qué estoy aquí. Bueno, mi nombre es Mauricio Gamboa Chávez. Como les comentaba la doctora Ross, soy un ceramista costarricense, fundador de The Replica Project. Es una pequeña empresa que, como su nombre en inglés lo dice, es un proyecto dedicado desde hace unos 3 años a fabricar réplicas de cerámicas hechas por culturas de la antigüedad. Yo entro en esta actividad a inicios del 2018 gracias a una inquietud personal que ha estado conmigo toda la vida por conocer de cerca la cerámica griega antigua, y he decidido pintar de forma totalmente intuitiva, sin ningún conocimiento previo, un par de piezas de cerámica, las cuales yo no fabriqué, pues en ese momento todavía yo no conocía las técnicas usadas en alfarería. Como les digo, pinté este par de piezas basándome únicamente en un texto especializado que había caído en mis manos. La primera de esas piezas que decoré, podemos verla, de hecho, en la siguiente diapositiva, es la que vemos a la derecha. Es la réplica de una ánfora calcidiana. Esto es un estilo de un gran ceramista de nombre desconocido que se hizo muy popular durante varios años en el sur de Italia y en otras partes del Mediterráneo durante el siglo VI antes de nuestra era. La pieza original está en la colección del Museo Getty en California, en Estados Unidos. Eh, a finales de ese mismo año, en el 2018, resulta que hice un viaje a Grecia con mi novia, quien hoy es mi esposa, y en la ciudad de Delfos yo conocí al maestro alfarero Aristóteles Sisimu, quien tiene un taller llamado Polytropon Art. Polytropon, traducido desde el griego clásico como multifacético, de variado ingenio, que son los adjetivos con los que Homero designa al héroe Odiseo, precisamente en su obra inmortal, La Odisea. En este lugar yo le mostré algunas fotos de estas piezas que había pintado al maestro. La reacción que él tuvo fue muy positiva y entonces en ese momento él decidió revelarme lo que yo solo puedo llamar como un pequeño cofre de secretos invaluables. Por ejemplo, su fórmula para fabricar los barnices, cómo proteger las piezas de los elementos, herramientas para hacer incisiones, los principios del proceso de horneado, entre otras cosas,
todos estos detalles, los cuales yo desconocía hasta ese momento, porque como les contaba, yo esta primera pieza la pinto con pinturas modernas, sin tomar en cuenta mayor, como les digo, sin tener en cuenta las técnicas específicas utilizadas para pintar la original. Fue una experiencia muy motivante, pues el maestro básicamente me impulsó a entrar en esto de lleno. Yo vuelvo a Costa Rica y arranco de inmediato clases de alfarería en el taller de Jérôme Deschamps, que es un ceramista francés retirado en mi país desde 1990 y quien trabajó en su juventud como restaurador en el Museo del Louvre en París. Poco después, ya teniendo las bases de la alfarería incorporadas en mi conocimiento, es cuando yo decido fundar The Replica Project para dar a conocer el trabajo que estaba haciendo. Y bueno, la aceptación ha sido muy positiva. He tenido la oportunidad de dar ya un par de charlas en mi país, en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, en un par de ferias culturales. Y justo antes de que se nos viniera encima la pandemia, durante la última temporada de presentaciones en el Teatro Nacional de Costa Rica, se presentó la tragedia Edipo Rey de Sófocles y la producción de la obra me honró utilizando algunas de mis piezas como parte de su utilería en escenario, como decoración en el edificio del teatro también. De hecho, aquí pueden ver un par de fotos de esto que les cuento. Ahí se ve una de las actrices en escenario sosteniendo una de las piezas y hay un par de fotos aquí de las actividades en las que he participado hasta el momento. Poco después de esto es cuando yo decidí matricularme en el diplomado de la Universidad de Anáhuac Online sobre historia del arte clásico, y ahí es donde conocí a la maestra Ros y pues bueno, aquí estamos compartiendo, así que empecemos. Quiero iniciar la charla no hablando directamente, cayendo directamente sobre el tema de los griegos, sino que me interesa hacer una pequeña semblanza, empezando por la invención de la cerámica. Antes de entrar el tema, como les decía, de la cerámica griega propiamente dicha, hagamos un repaso sobre unos cuantos puntos de la historia que nos muestran cómo la fabricación de cerámica ha sido un proceso milenario, larguísimo, pero con un elemento muy importante, ha sido acumulativo. Esto nos ayuda a entender cómo cada avance y cada logro es casi siempre el resultado de muchas cosas que debieron suceder con antelación. Podemos empezar por el principio, entonces. Viajando un poquito antes de la aparición de los griegos, vayamos a la última glaciación, así como suena, cuando el mundo todavía estaba lleno de megafauna, pero también ya de seres humanos muy ingeniosos. El vestigio más antiguo que conocemos de material de tipo cerámico, es decir, un cuerpo arcilloso sometido al endurecimiento a través de la exposición a altas temperaturas, nos transporta al periodo paleolítico superior. Esto es hace casi 30.000 años. Se trata de la famosa Venus de Dolní Stonice, la estatuilla que pueden ver en este momento en pantalla, una piecita de unos 11 centímetros de altura que fue descubierta en 1925 en República Checa y que, como les decía, está datada hace unos aproximadamente 28.000 años y tuvo probablemente un uso y un significado ritual. No se conoce, o del estudio de la pieza no se desprende que haya tenido una función utilitaria. Entonces, en este momento, hace casi 30.000 años, existe la cerámica, más no la alfarería. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, pues, ahora sí, hablemos del nacimiento de la alfarería. Históricamente, el siguiente ejemplo de un material cerámico, pero esta vez fabricado para un fin utilitario, lo vemos en el sur de China, donde en la cueva Shenrendong, fragmentos de recipientes con una antigüedad de 20.000 años fueron encontrados en el año 2012 por una misión conjunta de las universidades de Pekín, Boston, Tubinga en Alemania y Harvard en Estados Unidos. Esto es en plena edad del hielo todavía. Este descubrimiento reescribió por completo los libros de historia, pues hasta ese momento se consideraba que la alfarería había sido inventada unos 10.000 años después. ¿Cuál es la importancia de un descubrimiento de este tipo? Bueno, esto nos dice que los seres humanos de esta época, que son todavía cazadores-recolectores, que no viven en ciudades, que viven en estos clanes que migran de un lugar al otro, descubren que los recipientes de barro cocido son mucho más eficientes para almacenar alimentos que las canastas tejidas con fibras o las bolsas de materiales perecederos como el cuero.
Los fragmentos encontrados en esta cueva de China tenían rastros de haber sido chamuscados, lo que nos indica o nos hace presumir que también fueron usados como utensilios de cocina. Estamos frente a la obra de ceramistas que hacen su actividad cerca de 10.000 años antes de la invención de la agricultura. Esto es, estamos hablando de periodos de tiempo muy largos, muy extensos entre un avance y el otro, por lo que para ver el siguiente avance, y hablamos ahora de la alfarería como una actividad utilitaria y artística, es cuando podemos citar que la ornamentación y el embellecimiento de los materiales cerámicos, pues sabemos que es una práctica muy antigua. Ya vimos incluso cómo los fragmentos de la cueva en China, uno de los cuales veíamos en la diapositiva anterior, traían marquitas por impresión. Esto es un claro intento de decorar los recipientes, tal vez de una manera muy primitiva o muy primigenia, muy básica, pero en esta misma línea podemos citar, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla. Hace aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, esto es 8.000 años después de los primeros utensilios cerámicos. Imagínense el tiempo, 8.000 años. Esto es entre los fragmentos de cerámica descubiertos en esta cueva en China y este ejemplo que estamos viendo de la cultura Jomon en Japón, pasa más tiempo del que nos separa a nosotros de las pirámides, por ejemplo, prácticamente el doble. Y las pirámides son una cosa inimaginablemente antigua para nosotros en la actualidad. Entonces, imaginen los periodos de tiempo a los que estamos haciendo referencia aquí. La cultura Jomon de Japón es todavía una cultura prehistórica, pero que ya utilizaba cuerdas y punzones para imprimir marcas en la superficie de sus piezas. Les añadían además, como podemos ver en la imagen, extensiones con formas tridimensionales. Y aquí lo que estamos viendo es como una actividad manual que produce objetos totalmente utilitarios, indispensables para la vida cotidiana, adquiere toda una dimensión simbólica extra. Aquí lo que está entrando ya es la creatividad humana, la intención de embellecer, de adornar un objeto para que resulte no solo útil, sino agradable. Esto es un gran avance en esta larguísima historia de la cerámica. Pero bueno, sigamos avanzando. El siguiente gran salto del que conocemos, del que tenemos información, es el nacimiento de lo que podemos decir, sí, la era de la policromía. La policromía, definida como la utilización de múltiples colores. Ya estamos viendo incluso cómo la misma nomenclatura de todo este análisis que estamos haciendo se basa en términos que hemos recuperado de la lengua griega clásica. Poli y cromos son dos palabras que hacen referencia a multitud de colores. Entonces, es algo que estamos viendo por primera vez en este ejemplo que está en pantalla. Ya nos vamos acercando temporal y geográficamente a los griegos. Esperen conmigo y ya vamos a llegar. Tuvieron que pasar 14.000 años desde la invención de la cerámica para toparnos con los primeros intentos de decorar con pinturas de colores la superficie de utensilios fabricados de barro. Aquí estamos ya al final del periodo neolítico, esto es el final de la prehistoria, estamos a punto de entrar en los tiempos históricos de la humanidad. Ya falta muy poco para la primera de las edades de los metales, por ejemplo, la del cobre. Todavía faltan milenios para la edad de bronce, mucho más tiempo para la edad del hierro. Estamos haciendo referencia a por ejemplo, el plato de policromo de la cultura Jalaf que ven en pantalla. Es una cultura original del norte de Mesopotamia que surge cerca del año 6000 antes de Cristo, o sea, unos 8000 años antes de nuestra propia era. Esta es la primera de una larguísima lista que alcanzará el nivel tecnológico necesario para desarrollar una industria alfarera propiamente dicha, que se caracteriza por producir objetos coloridos, que son valorados no solo por su utilidad, sino también por su belleza decorativa. Se especula que esta cultura fue la primera en producir artefactos cerámicos tan bellos que fueron utilizados como obsequios entre las clases gobernantes del momento. Ya ellos demuestran un dominio en la fabricación de colorantes que no se ha visto hasta este momento. Quiero aclarar algo aquí, eso sí, en lo tocante a estas fechas que he venido mencionando. La datación de las piezas que he mencionado se ha determinado a través de técnicas científicas de punta por equipos de investigadores de las universidades y de los institutos más importantes del mundo, quienes han publicado oficialmente todos estos hallazgos y los han sometido al escrutinio de la comunidad científica internacional.
Por lo tanto, no hay mucha duda de su veracidad. Pero hay un detalle en tanto fechas absolutas, o sea, como decir que la cerámica fue inventada exactamente hace 29.000 años, porque la pieza más antigua conocida tiene esa edad. Esto no lo podemos afirmar. Sobrevive un ejemplo de hace 29.000 años, pero es más que probable que la verdadera fecha de la invención de la cerámica sea todavía más temprana y que no podamos conocerla exactamente, no podamos conocer nunca el momento exacto de su invención, a menos que se dé un descubrimiento que mueva esta fecha todavía un poquito más para atrás. Lo mismo aplica para el ejemplo de la cultura Yomon, que en Japón, que ellos decorasen su cerámica hace 12.000 años, no significa que nadie en otro lugar del planeta lo haya hecho antes. Simplemente el de la cultura Yomon es el ejemplo más antiguo conocido. Igual pasa con la cerámica Jalaf, de la que estamos hablando en este momento. Así que de nuevo, estas dataciones no son absolutas, son simplemente las mejores referencias conocidas. Acaba de terminar la prehistoria de la humanidad y entramos ahora a la etapa histórica de miles de años, sí, pero bastante más conocida que todas las etapas previas. Aquí de la oscuridad viene la luz. Ya me explico. ¿Por qué? Bueno, ya estamos en Grecia finalmente. Viajemos a la Grecia inmediatamente posterior al gran colapso de la Edad del Bronce entre los siglos XII y XI antes de Cristo, la Grecia que cayó en esta famosa edad oscura de casi 400 años, donde sucumbieron para siempre o se debilitaron muchos de los grandes reinos mediterráneos, donde el comercio internacional se va al suelo, donde se pierde la arquitectura monumental, en fin, todo este enorme proceso social e histórico que precede, eso sí, al gran florecimiento clásico que va a venir unos siglos después. Ahora, ¿cómo en cosa de tan pocos siglos y después de un colapso tan profundo y generalizado que impacta no solo a la Grecia antigua, sino, por ejemplo, al imperio hitita, al imperio egipcio, y que deja secuelas tan notorias como en Grecia la pérdida de la escritura, que ya había sido inventada y ya había sido perfeccionada por los mismos micénicos a través de la influencia que habían recibido de la cultura cretense siglos antes? ¿Cómo? Repito, es posible que ya para el 700 antes de Cristo estemos a la antesala de este estallido tecnológico y artístico que va a ser la cerámica griega. Bueno, para conocer esa respuesta, veamos precisamente esta diapositiva por un momento. A la izquierda tenemos una copia de mi fabricación, precisamente, que hice recientemente del famoso vaso de los guerreros. Esto es una vasija de época micénica que los expertos han datado hacia el 1250 antes de Cristo, cuando la edad del bronce ya tenía sus días contados. En medio vemos ahora una foto de otra pieza famosa, que es la crátera monumental de Dipilón, hecha unos 500 años después. Y por último tenemos una crátera corintia del 600 antes de Cristo. Todas estas tres piezas son griegas, separadas por, como ya vieron, bastantes siglos la una de la otra. Para ese momento, la cultura micénica ya no existe. Su escritura está totalmente olvidada, la economía ya no está regida por los palacios, en fin, este es otro mundo. Y sin embargo, no todo se olvidó. Ya vimos cómo la agarradera de la primera pieza que estábamos viendo en la diapositiva anterior es en esencia la misma en ambas fotos, sobre todo en la pieza central, aunque estén separadas por 500 años. O la forma de la crátera corintia a la derecha, que incluso con sus modificaciones evoca indudablemente a la micénica. A lo que voy es que la labor de los alfareros es invaluable para conocer este periodo tan oscuro de falta de registros, de ausencia de reinos, porque en buena medida son ellos quienes transportan la cultura material hacia el futuro, literalmente con sus propias manos. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Estamos finalmente en la era de la industria cerámica griega. La cerámica griega, como ya les voy a comentar, de hecho, un detalle muy interesante en una de las imágenes que estamos viendo ahí. Bueno, la cerámica griega alcanzó los niveles que le conocemos después de un larguísimo proceso formativo que tiene sus raíces en el mundo micénico del que acabo de hablar, de cientos de años antes, y pasa también por una época posterior que es conocida como la cerámica, como de cerámica geométrica, por los motivos que decoraron precisamente los productos cerámicos de este momento.
¿Cómo adquiere el estatus de industria la cerámica griega? Una industria no se forma de la noche a la mañana. Estamos ya en el siglo 7 antes de Cristo y para este momento había muchos centros de producción de cerámica que destacaban por la destreza de sus artesanos, como la de Corinto, por ejemplo, que en un principio desarrolló un estilo muy único. Estaba influenciado por la estética del Oriente Mediterráneo, estaba llena de animales fantásticos, de motivos vegetales. Corinto, de hecho, la producción cerámica de Corinto lideró en lo artístico y en el dominio del mercado, pero le duró muy poco tiempo porque muy cerquita, en la ciudad de al lado prácticamente, el circuito de alfareros de Atenas estaba vigilando muy de cerca y estaba tomando notas. Bueno, pues tomaron la delantera y las piezas de sus talleres muy pronto dominaron el espectro de forma definitiva. Tuvieron varios factores a favor. El conocimiento de los mejores yacimientos de arcilla para cerámica en la región del Ática, que es donde se encuentra ubicada la ciudad de Atenas, el establecimiento de talleres donde verdaderos maestros muy experimentados crearon escuelas de aprendices muy capaces, donde se crearon piezas pues caracterizadas por una exquisitez sobresaliente en la hechura. Pronto vamos a ver unos ejemplos. Ellos perfeccionaron también la técnica de la fabricación de barnices, algo también de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad en unos minutos, y dominaron todo lo relacionado con el delicado proceso de cocción de las piezas. Y tal vez lo más importante, supieron cómo hacerse con el mercado de la cerámica, no solo a nivel local, sino internacional. Las piezas de producción, de la producción cerámica ateniense, fueron muy apetecidas por prácticamente todo el mundo mediterráneo, incluso un poquito más allá. Se han encontrado vestigios de cerámica griega en las ruinas de ciudades cerca del Mar Negro, por ejemplo. Estamos hablando ya muy, muy al norte, de donde está Grecia ubicada geográficamente, en muchas colonias, por ejemplo en España, los etruscos, que son la civilización más importante en la península itálica antes de los romanos, fueron tal vez los más enamorados de la cerámica griega, entonces la importaron en una cantidad increíble. Entonces, esta cantidad de vestigios encontrada no solamente en el territorio griego, sino en prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo y un poquito más allá, son las que han permitido, es lo que ha permitido que exista esta cantidad tan grande de material para estudio. Ok, quiero aprovechar para llamar la atención, como les decía, en un detalle de esta diapositiva. En la fila superior, fíjense en la única imagen a color. El detalle es importantísimo, pues muestra algo nunca visto. Es una mujer trabajando en un taller de cerámica ateniense, decorando una crátera de volutas. Es el nombre de la pieza que ella está sosteniendo con la mano izquierda y que está pintando con un pincel con la mano derecha. Hay muy poco o nada de referencias históricas que documenten el trabajo de la mujer en la Atenas del siglo V antes de Cristo y en realidad en prácticamente cualquier otro siglo de esta época. Pero este ejemplo habla por sí solo y nos muestra cómo la falta de fuentes documentales al respecto no necesariamente se traduce en el hecho de que esto no haya ocurrido. Entonces, bueno, ahora veamos ejemplos concretos de estas creaciones, como los grandes contenedores. Estas que vemos son algunas de las formas cerámicas más grandes conocidas y que cumplieron funciones clave en su tiempo. En cosa de 100 años, a partir del 700 antes de Cristo, como les mencionaba, Atenas ya domina el escenario de la cerámica griega y la variedad de las formas de las piezas cerámicas nos habla de un mundo muy dinámico que demanda de esta industria objetos cerámicos que sean no solo hermosos, sino prácticos y útiles. Entre las formas más básicas hechas para solucionar los problemas más fundamentales de la vida cotidiana están, por ejemplo, la hidria. Son vasijas especialmente diseñadas, como ya más de una persona habrá sospechado por su nombre, son diseñadas para el transporte de agua. En este momento el agua se conseguía ya sea en fuentes públicas o en corrientes naturales, por lo que la portabilidad del agua era un hecho indispensable de la vida. Alguien tenía que encargarse de fabricar algún tipo de recipiente con el que todos los hogares, incluidos los aristocráticos y los demás recursos, pues todos se habían obligados a conseguir su agua de alguna manera. Entonces, la industria cerámica provee
o mejor dicho, llena esta necesidad de mercado, por llamarlo de alguna manera, con esta pieza específica para el transporte de agua. Vemos en segundo lugar el ánfora, probablemente la forma o la pieza más conocida de todas las formas cerámicas de la antigüedad. La versión griega pertenece a una larguísima tradición de muchas civilizaciones que las fabricaron. Eran el principal contenedor del mundo antiguo, algo así como el equivalente al plástico moderno. Pues no las estoy comparando, nada más estoy, ¿verdad? Para que nadie se me escandalice, nada más estoy haciendo el paralelismo de utilidad como material y precisamente para lo que se utilizaba. Puede ser bien la función de almacenamiento y transporte de vino, de granos, de aceite de oliva y de prácticamente todo tipo de productos perecederos. Fueron un producto indispensable para la economía de cualquier nación que se dedicara al comercio. Las fabricaron los egipcios, las fabricaron los fenicios, las fabricaron los griegos, las fabricaron los romanos. Su demanda fue enorme y bueno, incluso todavía al día de hoy, cada vez que salen las noticias, la mención de un hallazgo, especialmente de naufragios en el Mediterráneo, pues suelen venir acompañados estos naufragios de cientos de ánforas, incluso algunas todavía con el contenido original guardado en su interior. Por último, les menciono el ejemplo de las cráteras. Su función principal era servir como contenedores para mezclar el vino con agua. Los griegos no bebían el vino puro, consideraban esto como una práctica de los bárbaros. Los bárbaros para los griegos eran aquellos pueblos que no hablaban griego. No tiene nada que ver tal vez como con la concepción que tenemos hoy nosotros de la palabra bárbaro, con la conducta o con la cultura de un pueblo. En su momento, en este momento histórico, el ser un bárbaro es simplemente no hablar griego. Entonces, como les comentaba, los griegos fabricaban estas piezas para mezclar en ellas el vino con agua. Había proporciones específicas en las cuales el vino con agua debía ser mezclado. Y bueno, dado el espíritu festivo del pueblo griego, que es bastante conocido en la antigüedad, incluso en época moderna, la crátera no podía faltar en ningún domicilio donde se celebrasen reuniones de ningún tipo. Veamos ahora la cerámica en el ámbito doméstico. Los productos cerámicos no solo venían en estas grandes dimensiones que acabamos de ver. Muchas necesidades requerían de contenedores pequeños y la variedad fue enorme. Aquí, pues por tiempo, me estoy limitando a mencionar tal vez de los más conocidos, pero el catálogo es de piezas, en realidad, de los tamaños grandes y los pequeños, es enorme. Podríamos pasar horas hablando y analizando la forma y las funciones de muchas de estas piezas, pero bueno, en el caso de la cerámica utilizada en el ámbito doméstico también, podemos mencionar en esta variedad, como estamos viendo el primero, el enocoe, que fue un contenedor de líquidos, ¿sí? Especialmente para vino. Ya vamos viendo ahí una tendencia, ¿verdad? Utilizada para escanciar directamente en las copas de quienes bebían. Un siguiente ejemplo es el pélique, que fue otro recipiente pequeñito diseñado como contenedor de vinos, probablemente como una versión miniatura de la crátera. Tenemos a un lado el pixis, que es un recipiente muy pequeño y delicado, usualmente viene decorado de manera muy profusa y se utilizaba como joyero, para guardar productos de maquillaje, ungüentos, cremas. Era una pequeña, una pequeña cajita de tocador, digamos, que se utilizaba en ambiente doméstico. Y por último, quiero mencionarles el Kilix, que es el rey de los recipientes para el vino. Como están viendo, la forma del Kilix es bastante diferente de la forma que tenemos hoy en día para los recipientes destinados al consumo de vino. A los griegos les gustaba bien grande la copa para tomar vino. Este utensilio fue indispensable en unas reuniones muy particulares conocidas como simposios. Eran unas celebraciones que reunían por costumbre del momento histórico exclusivamente a los hombres en una habitación de la casa especialmente destinada para este fin, con el propósito de relajarse, de discutir sobre política, de escuchar poesía, de escuchar música, de embriagarse e incluso de mantener relaciones sexuales, algo que ya sabemos en la Grecia antigua y en este contexto en particular tenía una connotación bastante diferente de aquella que nosotros mismos le asignamos en nuestros días. El simposio como actividad fue también, o fue mejor dicho, tutelada por el dios Dionisio, el dios del vino y de la vid.
como ya veremos, uno de los dioses más populares de la antigua Grecia. Veamos ahora un tercer ejemplo de tipo de cerámica. Estamos hablando de la utilizada en los rituales. La importancia de los rituales en la vida cotidiana de la antigua Grecia no puede subrayarse lo suficiente. El mundo griego era en muchos sentidos animista. ¿Qué es ser animista? Es cuando un pueblo o una cultura considera que la totalidad o una buena parte de la naturaleza que los rodea está habitada y regida por seres sobrenaturales de muchos tipos. Estas entidades debían ser aplacadas, debían ser propiciadas o debían ser complacidas a través de ceremonias y actos que era absolutamente necesario conocer. Vamos a ver 3 ejemplos de piezas cerámicas utilizadas con este propósito. El lutrófos, el ejemplo que ven arriba a la izquierda en esta diapositiva, era una gran botella utilizada en baños rituales. ¿Qué era un baño ritual en la antigua Grecia? Bueno, es cuando, por ejemplo, las mujeres de una casa le daban el baño ritual a una doncella que estaba por contraer matrimonio con fines de purificación. Pero por otro lado, tenía la función de lavar el cuerpo de aquellos jóvenes que morían antes de contraer matrimonio. Entonces estamos viendo que son piezas decoradas profusamente, con motivos muy hermosos, con una estética muy específica, pero que responden sobre todo a una necesidad ritual, a una necesidad cultural. Entonces, en esa misma línea, veamos el ejemplo del lécito o el eléquitos, que es uno de los recipientes más populares y longevos de toda la historia cerámica griega. Es el blanco, el de color blanco que vemos en la imagen. Su uso se extendió a lo largo de unos 4 siglos aproximadamente, experimentó muchos cambios estilísticos, de colores, pero su uso siempre fue en esencia el mismo: para hacer libaciones de aceite en honor de los difuntos y como ofrenda dejada directamente en la tumba de un familiar fallecido. De hecho, si se fijan con cuidado, en la misma imagen de Léquitos hay un Léquitos dibujado en las gradas de una estela funeraria en la que una persona está visitando a su familiar fallecido. Entonces, esta era una de sus funciones, eran ofrendas que se dejaban incluso en las mismas tumbas. Esto nos lleva al último ejemplo: las placas funerarias. Estos ejemplares no son abundantes, no son tan abundantes como los primeros 2, pero las que han llegado a nosotros son de carácter totalmente narrativo. Lo que vemos en la diapositiva, esta es una de mi fabricación, representa una escena de duelo familiar, la presencia de allegados de la persona difunta, y en este caso también la parte inferior incluyen además una escena de carreras de caballos. Esto lo que nos hace conjeturar es que tal vez la familia de esta persona que falleció le pidió al artista que representara una actividad a la que el difunto fue aficionado en vida. Entonces, aplacar y honrar el espíritu de la persona fallecida con adornos de este tipo que se colocaban en la tumba era una costumbre totalmente cotidiana. Este tipo de creaciones son tal vez, dentro de la cerámica griega, de las que más nos acercan a la intimidad, a la emocionalidad de la antigua Grecia, cuando de la pérdida de un ser querido se trata. Lo que sabemos es, en todas las épocas de la humanidad, una de las experiencias más fuertes que experimentamos como seres humanos. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo hicieron todo esto? Sabemos que la cerámica griega fue en su mayoría hecha en el torno alfarero por maestros ceramistas de mano extremadamente fina. En la diapositiva vemos abajo a la derecha a 2 hombres fabricando una pieza, precisamente. Uno la está moldeando de pie, porque es una pieza bastante grande, y el otro está controlando el plato del torno que da vueltas, que está prácticamente colocado en el suelo sobre un eje central. En esencia, el proceso de formación de una pieza a partir de una masa arcillosa maleable sigue siendo el mismo hoy en día, aunque ahora dispongamos de tornos eléctricos. Pero se da el caso de muchos alfareros y de muchos ceramistas modernos que siguen utilizando tornos totalmente mecánicos accionados por la fuerza del pie o por el peso de una losa que por inercia mantiene el plato girando. Una vez moldeada la pieza, esta era secada al aire libre hasta que alcanzaba un punto de dureza
que permitía añadirle los apéndices extra. Ahí podemos ver en una de las fotos donde se está agregando una agarradera a una pieza. En caso de llevarlos, hay piezas que una vez terminadas en el torno alfarero no es necesario agregarles ningún apéndice. Cuando están en esta consistencia un poquito más dura, se da lo que estamos viendo en el video, donde con una pequeña herramienta se remueve, es posible remover el exceso de arcilla y también ir modelando los detalles más específicos de una pieza. Esta en particular es una tapa. Los implementos del alfarero griego no sobreviven, no los conocemos, pero hay muchas razones para creer que no son muy diferentes de los que utilizamos actualmente, porque se sigue utilizando, por ejemplo, una paleta de madera para alisar la superficie, hay herramientas de alambre para modelar los detalles, como este ejemplo que estamos viendo en el video, se utiliza un cordón para desplegar las piezas del plato y, por supuesto, tal vez la herramienta más importante de todas, las manos del mismo ceramista. Eso me lleva a la siguiente diapositiva. Estos objetos estaban en las manos de artistas. Cuando la pieza ya estaba en el punto de humedad correcto, porque recién hecha en el plato es necesario dar un periodo para que el exceso de agua evapore y la pieza se vuelva un poquito más firme. Usualmente un par de días o más después de que fue fabricada, ya venía el momento de la decoración. La pintura usada por los alfareros griegos era bastante simple, aunque técnicamente no puede llamarse esmalte, que es el nombre que le damos hoy en día a la pintura cerámica en la alfarería moderna. Era más bien un tipo de barniz cerámico, el cual se componía de al menos 3 ingredientes: agua, barro en polvo y un defloculante. ¿Qué es un defloculante? Es simplemente el nombre moderno que la ciencia le da a una sustancia que, al ser agregada a la mezcla de agua y barro en polvo, genera un efecto químico que introduce una carga eléctrica en la mezcla. Esta carga eléctrica actúa a nivel molecular, provoca que las partículas de barro más finas que flotan en el agua se dispersen entre sí a una distancia regular. Esta es como la definición técnica. En otras palabras, un defloculante simplemente estabiliza la mezcla, volviéndola más homogénea. Algo muy importante, sobre todo si el objetivo es pintar con este esmalte o pintar con este barniz la totalidad de una pieza. Es decir, el ceramista, el artista va a querer que el color sea y la consistencia de la pintura sea exactamente el mismo en todos los puntos de la pieza. Entonces, hay cierta especulación porque no sabemos cuál es el defloculante que utilizaron los griegos. Se ha sugerido que pudo haber sido sangre de cerdo, que pudo ser orina humana, que pudo ser vinagre, que pudo ser vino, pero no lo sabemos con certeza. No quedó ninguna fuente documental que nos confirme cuál fue este tercer elemento que volvía esta mezcla, que le daba esta homogeneidad necesaria a la mezcla. En la foto superior de la esquina izquierda podemos ver cuál es la consistencia final que adquiere esta pintura o que adquiere este material cerámico cuando ya está listo para ser aplicado. Estamos viendo en el video la forma de aplicarlo. El defloculante que se utiliza hoy en día para hacer este tipo de reproducciones tiene el siguiente nombre, se llama silicato de sodio. Esto también se conoce como vidrio líquido y suena por su nombre químico tal vez a una invención moderna, pero en realidad es una herencia de los alquimistas de época medieval que, en sus maquinaciones por transformar unos elementos en otras cosas, terminaron inventando muchas sustancias que hoy tienen usos industriales, entre ellas el silicato de sodio, que cumple la función de defloculante para fabricar este tipo de esmalte cerámico, o de barniz cerámico, perdón. Ahora, antes de decorar las piezas, estas eran cubiertas con una capa extra de una sustancia llamada miltos. Es una mezcla de ocre rojo molido con arcilla muy fina que le da el acabado brillante a las partes que quedarían sin pintar en la pieza cerámica. Se sabe incluso que la isla de Quíos, una de las islas griegas, fue la productora del miltos importado por Atenas durante todo el siglo IV a.C., pues tenía muchos otros usos. Se especula que incluso como impermeabilizante de los trirremes atenienses, aquellos famosos barcos de guerra que
que se utilizaron en tantos episodios importantes de la historia de Grecia antigua. Ahora, con la pintura resultante de este proceso, donde se mezclaba el agua con partículas finas de arcilla y un defloculante, las piezas eran pintadas en crudo, es decir, antes de ser horneadas. El artista pintaba con este barniz las zonas que iban a acabar siendo de color negro, dejando sin pintar las áreas destinadas a tener este color naranja o en tonos de terracota tan característico de la cerámica griega. Aquí nos topamos con una de las contribuciones tecnológicas más grandes hechas por Grecia a la historia de la cerámica. Ellos inventaron básicamente y perfeccionaron el proceso de horneado que determina el color final de cada pieza. Esto se llevaba a cabo en 3 fases. En un primer momento las piezas eran introducidas al horno, se encendía el fuego que comenzaba a calentarlas, durante varias horas iba incrementando la temperatura, en un ambiente rico en oxígeno, pues todas las ventilas del horno estaban abiertas. La presencia de oxígeno en el horno provoca un cambio químico en la superficie de las piezas y estas se tornan todas de color naranja, incluso las partes pintadas. Esto pasa, pues el hierro molecular que está presente en la pintura, hecha del mismo barro de la pieza, se oxida en presencia del oxígeno y a altas temperaturas toma esta coloración. Hay una segunda fase, cerca de los 900 grados centígrados, y aquí es donde comienza la magia. El encargado de cuidar el horno, y vemos en la imagen inferior de la diapositiva a una persona tomando los cuidados y probablemente metiendo la leña en el horno, cuidando la cocción de las piezas. Se tapaban todas las ventilas, se introducía leña verde y hojas frescas mojadas con agua y se sellaba todo por completo. Este ambiente, que ahora es muy pobre en oxígeno y muy rico en carbono y con la temperatura muy incrementada, provoca el siguiente cambio. Las piezas pasan de color naranja y se tornan completamente negras. Estamos al borde ya de los 1000 grados centígrados por aquí. En una tercera fase y final, se reabren las ventilas, reingresa el oxígeno al horno y al entrar en contacto con las piezas, todas las partes que no fueron pintadas y están de color negro vuelven a su naranja habitual al reoxidarse. Este proceso es el responsable del contraste entre los tonos negros y naranjas tan característico de la cerámica griega. Suena bastante complicado y hasta cierto punto lo es, porque de hecho esto lo supimos hasta el siglo XX, gracias al descubrimiento del químico alemán Theodor Schumann en 1942, quien después de muchos intentos y de mucha experimentación descubrió el orden correcto de las acciones necesarias para conseguir el acabado griego. ¿Cómo los griegos llegaron a dominar con tal grado de perfección esta técnica? Es algo que a mí se me escapa, pues en realidad es muy difícil conocer la temperatura de un horno sin un termómetro. Pero los cientos de miles de piezas, los siglos por los que se mantuvo esta industria, siempre con resultados consistentes, nos hablan de que ellos tuvieron la capacidad de comunicar el conocimiento para fabricar estas piezas, pues de manera muy eficiente, y al día de hoy aquí están y las conocemos para estudiarlas. Ahora, esta gran técnica produjo 2 grandes tradiciones. En muchos casos, los artistas pintores no siempre eran alfareros, es decir, no fabricaban las piezas, sino que se dedicaban exclusivamente a pintarlas y trabajaban contratados en los talleres de los maestros, algo así como un diseñador gráfico freelance hoy en día. Este hecho lo conocemos porque muchas de estas piezas están identificadas con firmas. La técnica de horneado que yo les estaba describiendo ahorita produjo inicialmente una gran tradición artística conocida como de figuras negras, que es como la pieza que vemos a la izquierda, donde cada pieza se pintaba directamente, los detalles extras se agregaban por incisión o con materiales que incluían otros pigmentos. 100 años después aproximadamente de la invención de esta primera técnica de figuras negras, surge su contraparte, que es la técnica de figuras rojas, donde los pintores básicamente decidieron pintar el contorno de las figuras y dejar el cuerpo de las figuras del mismo color de la terracota de la pieza del que están hechas. Se supone que, según me contó el maestro Sisimu, de quien les hablé al inicio, el pincel griego ideal tiene que estar hecho, tiene que tener el grosor de un solo cabello del bigote de una liebre salvaje. No puede ser liebre doméstica.
Yo todavía estoy esperando capturar una para pedirle prestados un par de bigotes y hacerme uno de estos pinceles. Los ejemplos que vemos en esta diapositiva corresponden a dos de los más grandes artistas en ambas técnicas, Exequías por un lado y el pintor de Berlín. El primero lo conocemos por lo que les decía, se han encontrado muchas piezas con su nombre y el estilo concuerda precisamente con el de este pintor. El del pintor de Berlín no conocemos su nombre, pero en el momento en que las piezas fueron estudiadas y catalogadas, muchos de sus ejemplares se encontraban en el Museo de Berlín, entonces se tomó la decisión de nombrarlo por el sitio en el que estaban localizadas las piezas. Hablemos ahora, para ir cerrando, sobre las firmas de los maestros, algo que les estaba comentando ahorita. El estudio de estos vestigios cerámicos nos ha permitido fundar toda una rama de la arqueología y de la historia que ha podido identificar talleres, escuelas, estilos individuales, incluso rivalidades entre artistas. Conocemos de una pieza que, por ejemplo, dice: esta pieza es mejor de lo que Eufronios podría haber hecho jamás. Y hablando de Eufronios, por ejemplo, se sabe que es el nombre de un pintor experto en la técnica de figuras rojas. Vemos precisamente un ejemplo de su firma en la imagen, que a lo largo de su vida practicó principalmente la pintura. Pero resulta que ya cuando él estuvo entrado en años, su firma comenzó a aparecer en las piezas exclusivamente como ceramista, ya no como pintor. Vemos que hay un par de ejemplos donde el texto que utilizaba el pintor decía, en este caso particular, Eufronios me pintó. Y luego el texto que agregaba el alfarero era Ergótimos me hizo. Estos dos traducidos del griego clásico para entenderlos en el castellano moderno. Hay que recordar que estos maestros, que ahora los llamamos maestros, en su momento no fueron tenidos en la misma estima que los escultores o los pintores o los poetas de su momento, pues su trabajo era manual y resulta que en la Grecia antigua el trabajo manual no era considerado, no se le otorgaba el mismo valor o la misma dignidad que otro tipo de trabajo. ¿Qué sorpresa se llevarían estos pintores y ceramistas si supieran que hoy en día su trabajo está valorado en millones de dólares y que se exhibe en los mejores museos del mundo, ¿verdad? Pasemos ahora a un ejemplo muy importante: cómo leer estas obras maestras. Utilizo el término leer puesto que la cerámica griega es sobre todo narrativa, cuenta historias, representa la figura del ser humano de una manera muy cercana. Por eso tal vez esta afición tan grande de muchas personas por conocer el contenido de la cerámica griega. 4 reglas básicas para leer la cerámica griega, que son algo muy particular de mi caso, que me gusta tomar en cuenta a la hora de analizar este tipo de arte. Tenemos que entenderla con arreglo a las condiciones de su tiempo, es decir, esto es un arte de hace 2500, 2600 años, este no es un arte moderno, no lo juzguemos con los ojos de nuestra cultura actual, porque hay muchos elementos contextuales que tienen sentido solamente si los vemos en aquel momento y en aquellos siglos. Por eso, las preconcepciones modernas no deberían intervenir en la lectura de la cerámica griega. Hay que hacer el ejercicio de lectura con la mente abierta y, sobre todo, disfrutarla. Vamos finalmente al estudio de un caso. En la siguiente diapositiva vemos una copa de ojos que está atribuida al pintor del grupo Walters, que es la denominación estándar que se da al fabricante de estas piezas. Cuando utilizas esta copa para beber vino y la acercas a la cara, estos dos grandes ojos se convierten, o mejor dicho, la pieza completa con estos dos grandes ojos se convierte en una especie de máscara. El motivo central que está representado es el dios Dionisio, el dios de la vid y el vino, que ya habíamos mencionado, pero también el dios del teatro, donde, como es sabido, en la Grecia antigua, los actores de teatro utilizaban máscaras. Entonces, resulta que durante el siglo VI antes de Cristo, un momento en que estas copas son bastante famosas y son bastante comunes, Atenas todavía está gobernada por los tiranos, no se ha instaurado la democracia. El más célebre de estos tiranos, un tirano en la Grecia antigua no es lo mismo que entendemos por tirano actualmente. Un tirano tiene una connotación negativa muy profunda en la cultura moderna.
En la Grecia antigua el tirano era básicamente un oligarca que se había hecho con el poder, pero que no necesariamente maltrataba a su pueblo, por decirlo así, en muy resumidas palabras. El tirano de este momento histórico es Pisístrato, quien, entre otras cosas, en el año 534 a.C., estableció el gran festival de las Dionisias, dedicado a este dios. Algunos estudiosos interpretan que la instauración de este festival fue nada más una movida política por popularidad, por obtener el favor del pueblo. Otros, por el contrario, ven en ella simplemente un indicador de que Atenas gozaba de muy buena salud económica en ese momento. En cualquier caso, el nacimiento oficial de las Dionisias lo que hace es incidir en la popularización del culto a Dionisio. ¿Qué vieron los alfareros en ese momento? Una oportunidad. Hay un gran festival sancionado por el Estado, sancionado por el tirano, muy popular, para celebrar un dios muy popular en la población. Entonces ellos capitalizan fabricando este tipo de piezas, representando escenas relacionadas con el culto dionisíaco y demostrando que existe un diálogo entre la realidad social del momento y las creaciones artísticas de esta sociedad. Este encadenamiento de política, cultura, arte y economía, lo que nos revela una simple copa decorada con dos grandes ojos, es precisamente lo que aprendemos a leer cerámica griega. Si tomamos en cuenta estos elementos extra contextuales, nos damos cuenta que es, sí, un objeto para consumir vino, pero es bastante más que esto. Así de profundo es el arte de la cerámica griega, así de cercano sigue siendo, a pesar de los 25 siglos que nos separan de ella. Con esto termino mi intervención. Les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a escuchar mis palabras y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Es impresionante tu grado de conocimiento de la cerámica y sobre todo el valor que tiene como elemento, que tienes toda la razón. Ahorita lo tenemos que considerar como obra de arte porque es una cantidad de elementos que posee, que tiene metido cada uno de las piezas, que tienes toda la razón. El sentido de lectura que le tenemos que dar está directamente relacionado con cada una de las circunstancias en las cuales fue fundado, ¿no? Eso me lleva a hacerte una pequeña pregunta. La cerámica también, por supuesto, lo mencionaste de pasada, mencionabas una frase que me recuerda mucho a varios teóricos del arte, sobre todo a Herbert Reed, que menciona que toda forma sigue una función. Y eso de que la forma sigue una función me recuerda entonces que también los enterramientos van a tener un sentido ritual relacionado precisamente con la forma de estos elementos, ¿no? Vimos ¿cómo se llama? Era la crátera de Dipilón. La ánfora de Dipilón. La ánfora de Dipilón. Sí. Y otra por ahí muy famosa. Hay otra versión muy parecida que es una crátera, pero ambas destinadas a un uso funerario, una Exacto. Para el hombre y una para la mujer. Esa era mi pregunta. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y mujer? Pero probablemente, bueno, en primer lugar, la diferenciación se hace al estudiar la decoración específica de cada pieza, porque ambas encontradas en un contexto funerario, marcando una tumba y también con el fondo abierto, lo que se especula que era para verter las ofrendas de aceite y que entraran a la tierra y le llegaran al difunto. En un caso tienen la figura de una mujer que es quien está siendo velada, que es la que está siendo llorada por las plañideras y la que está siendo acompañada por sus familiares, y en el otro caso, la figura que está dibujada es la de un hombre. Entonces, probablemente por los usos cotidianos diferentes de una y la otra, es que haya habido una diferenciación incluso de género, porque como sabemos, la crátera, su uso principal era la mezcla del agua con el vino. Las ánforas tenían no es que no fueran prácticas ambas, las dos tienen una utilidad bastante práctica, pero es muy diferente. El ánfora es más doméstica, el ánfora es para guardar el vino, para guardar aceite, para guardar granos, para guardar elementos perecederos, probablemente utilizados mucho en la cocina. La crátera
Y recordemos también un elemento muy importante de la cultura griega antigua, como sabemos que el mundo femenino es muy del hogar, es muy de la casa, es muy de puertas para adentro. El mundo masculino es todo lo contrario, es este mundo a cielo abierto, bajo el sol, de reuniones. Entonces, como mencionaba, por ejemplo, en el caso del simposio, la crátera es indispensable. La crátera está ahí para ir a servirte el vino, para que el sirviente esté constantemente mezclando, y es una actividad exclusiva de varones, de hombres. Por el otro lado, tenemos el ánfora, que tiene un uso muchísimo más íntimo, más doméstico, más, digámoslo, de la cocina, con arreglo a esta época, a la cultura de este momento, y probablemente estas diferencias tan sutiles en el uso hayan sido las que hayan determinado precisamente por qué vamos a marcar con una ánfora la tumba de una mujer y por qué con una crátera la tumba de un hombre. Pero hasta cierto punto pues son conjeturas, ¿verdad? Podemos deducir hasta cierto momento, hasta cierto punto, pero siempre nos queda esta pequeña incógnita de que también perfectamente pudo ser un accidente histórico, que nos llegaran simplemente estas dos y esa fuera la diferencia. Pero sí, pero el hecho de que haya una diferencia también nos dice algo, nos habla mucho de, pues de la mentalidad, del momento, de lo que una familia, y siendo objetos para marcar tumbas, objetos de tipo funerario, lo que la familia tiene es la intención de la familia a la hora de encargarla al artista, es decir, debió recibir instrucciones, se le debió haber pedido, queremos una pieza que incluya estos motivos, puesto que la persona difunta es una mujer, o lo queremos con estos otros, puesto que la persona difunta es un hombre. Entonces, creo que lo valioso de este tipo de cerámica es que son literalmente textos. O sea, podemos leerlos, podemos deducir los pies de página, podemos ver los títulos, podemos ver quién es el personaje principal, podemos deducir escenas de su vida, podemos deducir las emociones de las personas que están presentes. Son elementos de una riqueza muy, muy profunda para conocer esta etapa de la antigua Grecia. Claro. Y además tengo otra pregunta, el barniz de barbotina. Sí. Que me puedes platicar brevemente porque se me hace sumamente complicado y además de que es previo todavía es prehelénico. Vaya. Sí, 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 sí. De hecho, el ejemplo que citaba al inicio de la plática con la diapositiva del plato de la cultura Jalaf, que está pintado en varios colores, hay hoy en día la fabricación de esmaltes y los colores y las combinaciones es infinita, pero si nos vamos a todos los siglos antes de la Revolución Industrial, la paleta de colores de la que dispone un alfarero, de la que dispone un ceramista, se limita mucho a lo que la misma arcilla es capaz de dar aplicándole X o Y temperatura y algunos aditamentos también de origen natural como los ocres. Entonces, yo cité el ejemplo del plato de la cultura Jalaf porque resulta ser el más llamativo en colores, en tonalidades, en policromía antes de Grecia. Hay color aplicado en muchas tradiciones cerámicas, son casi 4.000 años de diferencia en todas las culturas de Mesopotamia, pero no se ve la riqueza. Entonces, estamos hablando de que probablemente se conoció en este momento histórico, se perdió durante muchos milenios y luego probablemente a través de estas mismas culturas mesopotámicas que fueron influyendo históricamente a sus sucesoras, termina llegando el conocimiento a la cuenca del Mediterráneo y es algo que ya los mismos cretenses, siglos antes de Grecia, conocían. Es algo que ya vemos. Este mismo barniz ya lo fabricaron en la isla de Creta la civilización minoica. Lo que tal vez ellos no llevaron a este nivel de tanta perfección o de tanta minuciosidad como los griegos es este juego de temperaturas, de le quito oxígeno, le pongo oxígeno, y en todo caso, incluso ya en el contexto griego, te preguntas cómo sabían, cómo se dieron cuenta
Algo para ahora, para nosotros es muy fácil hablar de ausencia de oxígeno o presencia de oxígeno en un ambiente. La ciencia moderna nos tiene desde la escuela la cabeza llena con este tipo de información, pero ¿cómo lo sabe un alfarero? ¿Cómo lo sabe un ceramista en el siglo V antes de Cristo o en el siglo XV antes de Cristo en la isla de Creta? ¿Cuánto es intuitivo? ¿Cuánto fue de prueba y error? ¿Cuánto fue un accidente que fue posible replicar en la siguiente ocasión? El asunto es que me llama mucho la atención que la fórmula básica de diluir o de moler el barro, de moler la arcilla en polvo y mezclarla con agua, es una solución para, para, para solventar el problema del decorado que idearon incluso las culturas prehispánicas en este lado del mundo. Lo hicieron todas las culturas de Mesoamérica, lo hicieron los Anasazi en Estados Unidos, los Hopi, las culturas en Sudamérica, estas barbotinas, y usualmente todas variando en una paleta de colores muy, muy similar, tienen esta base fundamental de moler barro en agua, mezclarlo en agua y tal vez con algún elemento extra, pero lo que diferencia a los griegos es este paso extra, a ver, tal vez el paso de quitarle el oxígeno al horno, porque meter una pieza decorada con la barbotina que por lo visto, de forma intuitiva, muchas culturas llegan a este punto, es algo que todos hicieron prácticamente. ¿Cómo hacer con esa misma fórmula y con ese mismo barniz conseguir estos dos tonos diferentes, conseguir el negro y conseguir el anaranjado? Es algo que de nuevo, tomó 2000 años averiguar. Se hicieron intentos en alfarerías inglesas en el siglo XVII y en el siglo XVIII, cuando el surgimiento de toda esta cerámica y de todas estas piezas se popularizó en Europa, y los intentos fueron incontables y se consiguieron resultados muy bonitos, pero nunca, nunca se le llegó exactamente al nivel de brillo, al nivel de acabado, al nivel de satín que tiene la cerámica griega. Esto sí en particular es un logro exclusivo de ellos, que ni siquiera los romanos lo practicaron, incluso fabricando ellos este mismo tipo de barbotina. Esta fórmula, la fórmula que yo utilizo para decorar algunas de mis piezas es la de la terra sigillata, que es precisamente la conocida del mundo romano, pero ellos la dejaban en su coloración natural. Si lo cocinas una sola vez en el horno, con este barniz, él sale de color anaranjado y punto. ¿Cómo se te ocurre ese paso extra? ¿Qué tal si le quitamos el oxígeno, lo dejamos un par de horas más a ver qué pasa? Esa parte, averiguarlo, saber la falta de ese documento histórico que nos diga quién fue el primero, cómo logró replicar la técnica y luego controlarla durante siglos en diferentes alfarerías, es una de las cosas que seguirán asombrando de los griegos, creo que hasta el fin del mundo. Una de las grandes maravillas, por lo que es una maravilla. Es una maravilla. Gracias, Mauricio. Pues nos dice María Scandan, un gran expositor, una delicia, muy interesante. Dice, creo que vale la pena otra conferencia. De hecho, te iba a comentar. Gracias. Que vamos a ver si nos puedes hablar precisamente de la cerámica de aquí, de Mesoamérica, porque hay mucho, mucho que hablar al respecto. Bastante, bastante. Dice, ¿dónde podemos adquirir alguna de sus piezas? Qué extraordinario que la alfarería fue fundamental en los avances culturales. Tu correo, aunque quede aquí escrito, ¿nos puedes dar también tu correo, por favor? Claro, sería, vamos a ver, en inglés, THE, réplica project, con J, .cr@gmail.com. También, tal vez una forma más fácil, pueden buscarlo en Instagram o en Facebook como The Replica Project. Ahí debería ser fácil que salgan los dos perfiles. Ahí hay canales de contacto. Creo que Ítalo nos va a ayudar y va a dejar mi correo también por ahí en un cintillo en unos minutos. Entonces, para cualquier persona interesada, un detalle extra: si hay alguna persona interesada también
en conocer algo de las fuentes bibliográficas que yo consulté para hacer la presentación, pues con mucho gusto también puede contactarme porque sí consulté bastantes textos, muchas de las imágenes son extraídas de libros de mi biblioteca personal, entonces siempre hay por ahí alguna persona interesada en conocer un poquito de este mundo bibliográfico que es riquísimo y es el que nos alimenta ahora a nosotros en esta actividad, porque si no fuera porque ya se ha estudiado, se ha documentado y se ha catalogado, mucha de esta información no podríamos accederla. Claro. Y finalmente, Maru García nos dice muy interesante, gracias, y Jorge Íñigo, excelente, muchas gracias. Y a ti, querido Mauricio, Gracias. te estamos eternamente agradecidos, nos encantó, muy, muy buena plática. Muchas gracias, igualmente. Agradezco la oportunidad de haber podido compartir toda esta información con ustedes. Gracias. Y para ustedes que nos acompañan semana a semana, la próxima semana vamos a tener una conferencia, ya lo decíamos hace rato, la número 50, que se denomina Panorama Geopolítico del siglo XXI, con la maestra Lucía Cecilia Arias Ruales. Acompáñenos, nosotros somos lo que somos gracias a que ustedes nos acompañan, gracias a la amabilidad de todos nuestros expositores. Hay que repetirlo una y otra vez, este es un proyecto libre, un proyecto gratuito. Déjenos sus comentarios, ¿qué les gustaría, qué temas les gustaría que abordáramos? Escríbanos a telematicacultural@gmail.com y déjenos sus preguntas, sus comentarios, si quieren alguna novedad, alguna bibliografía, pueden consultarnos con mucho gusto. Además, recuerden que si no se han suscrito, pueden hacerlo aquí en YouTube. Activen la campanita y con ello recibirán las notificaciones cuando cada semana estemos en vivo o subamos un nuevo material, cuando Ítalo suba un nuevo material. Somos Telemática Cultural, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Acompáñenos como Imagen Colibrí o bien aquí en YouTube como Imagen. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Ana Lourdes Ros. Hasta la próxima.